Muy bien. Para ver el tema funciones, primero tenemos que ver lo que es una relación. Porque una función es una relación. En lo humano, en nosotros, en nuestra vida, nosotros tenemos relaciones. Tenemos relaciones con otras personas, tenemos relaciones con cosas, con amigos, con parientes. Tenemos relaciones. Y esas relaciones humanas tienen que ver con una correspondencia. Es decir, hay una correspondencia entre dos amigos, se corresponden esa amistad. Es decir, yo soy amigo tuyo y vos también sos amigo mío. Por eso decimos somos amigos. Lo mismo en la relación de pareja. En la relación de pareja se utiliza más, o al menos en mi época, allá hace bastante, se usaba el término correspondencia. O sea, si uno le proponía, en ese tiempo, ¿no? Le proponía a la dama la relación de novio, la dama podía corresponder o no corresponder. Si correspondía, decíamos nos hemos puesto de novio. Y si no correspondía, decimos, bueno, me ha rechazado. Entonces hay una correspondencia. También podemos decir que en esas relaciones hay un vínculo mutuo, supongamos entre dos personas, o entre una persona y una cosa. Por ejemplo, qué sé yo, yo tengo un auto, y yo digo mi auto es, qué sé yo, una Renault Kangoo modelo 2008. Entonces hay una relación entre mi persona y ese objeto. Pero más se ve las relaciones en las relaciones humanas. También decimos que hay una ligazón, una liga entre las dos cosas. O sea, esas son más o menos ciertas características que vemos en una relación. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta conceptualmente que una relación es una correspondencia entre dos cosas, ahora vamos a hablar de cosas, de objetos, de conjuntos, de elementos. Vamos a entrar ahora en el análisis matemático. En el análisis matemático, ya un poco en la matemática, cuando hablamos de relaciones de elementos entre dos conjuntos. Es decir, nosotros tenemos dos conjuntos de cosas. Un ejemplo. Yo tengo acá un conjunto A, qué sé yo, que tiene elementos x1, x2, xn. Y acá tengo un conjunto B con los elementos y1, y2, yn. Entonces, la relación es la correspondencia que hay entre los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Entonces tenemos una relación, es decir, tenemos un vínculo, una ligazón entre elementos de un conjunto con elementos de otro. Para el caso de los números, estos serán conjuntos de números. Entonces eso es lo que nosotros establecemos como relación. Entonces, acá
O sea que en ese gráfico Sí, pregunte. a un X sí le puede corresponder dos Y. Sí, sí, hablamos de elementos. Ah, bien. Simplemente hablamos de elementos, de relación entre elementos. ¿Mm? Hablamos de relación entre elementos. Entonces, en ese sentido, yo puedo relacionar un elemento de un conjunto con dos del otro conjunto. No hay problema, con dos, con tres, con lo que yo quiera. Bien. Ahora bien, ¿qué es la función? La función es un tipo de relación. La función es un tipo especial de relación. Si yo, por ejemplo, en el caso este que tengo acá, en el caso este que tengo acá, fíjense, yo digo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo práctico. Yo tengo acá un conjunto que es frutas y verduras. ¿Sí? Frutas y verduras, qué sé yo, tomate, lechuga, banana, pera, naranja. Y en el otro conjunto, ¿con qué lo puedo relacionar a las frutas y verduras? ¿Con qué se podrían, en una verdulería, con qué se relaciona? Yo voy y digo banana. ¿Qué es lo que me contesta el verdulero? El precio. El precio. Entonces, del otro lado, yo tengo el precio. Entonces, ahí hay una relación. Ustedes cuando van a la verdulería, está la lista de precios. Y ahí dice, tomate, tanto, banana, tanto. Ahora bien, existen distintos tipos. Yo tengo acá, qué sé yo, 80 pesos, 150, 140, 200, qué sé yo, o 70, no sé. Cualquiera, lo mismo es. Entonces, fíjense ustedes, yo no tengo un solo tipo de tomate. Tengo tomate perita, tengo tomate redondo, tengo tomate medio pasadito, tengo tomate cherry. Entonces, al rubro tomate le va a corresponder de la lista precios, qué sé yo, digo, el tomate perita medio pasadito está a 80 pesos, pero el tomate redondo está a 150. Entonces ahí ya tengo una relación de un elemento con dos del otro lado. Lo mismo sucede con la lechuga. La lechuga tenemos, qué sé yo, la crespa, la mantecosa, la repollada y todas más. Entonces, y cada una tiene un precio diferente. No todas tienen el mismo precio. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, la lechuga crespa vale esto, la otra vale 140 y la otra vale 80. Y así sucesivamente puede suceder con la banana, que te dicen, ¿qué querés, la banana de acá del norte, de Tartagal, o querés la ecuatoriana? Entonces dice, la banana este, ecuatoriana vale 150 el kilo y la otra vale, qué sé yo, 70, medio pasadita también. Y así sucesivamente, la naranja y todo demás. Entonces esto es una relación. Eso es una relación. O sea, la relación es la regla que asigna a elementos de este conjunto elementos de otro. Eso es una relación. Digamos, ya hablando desde el punto de vista de la matemática. La relación desde el punto de vista de la matemática es la relación entre elementos de conjuntos. Entonces, por eso decimos, es la regla que asigna a los elementos del conjunto A elementos del conjunto B. Ahora bien, yo vengo y tengo esto, pero
tengo la verdulería, pero tengo, era tomate, lechuga, banana, pera, naranja. Y acá tengo los precios, qué sé yo, 150, 170, 120, 80 y qué sé yo, de todo lo demás. Y tengo uno, tengo solo una calidad de cada una de las verduras. Es decir, yo tengo tomate redondo nada más. Digo, el tomate redondo vale 150 pesos. Lechuga, no, me ha quedado la crespa nada más. También vale 150 pesos. Banana, no, tengo la banana de acá del norte, está a 120 pesos. De Tartagal, 120 pesos. Eso es naranja. Y bueno, naranja tengo la criolla. ¿Sí? Como es reciente la naranja, está a 170, me dice. Y la pera, que está, que viene de allá de Río Negro, también dice, está medio carita, está a 170. Y así sucesivamente. Es decir, que a cada elemento de las frutas y verduras le corresponde solo un elemento del otro lado. Entonces ahí es donde yo digo que esto es una función. Ahí está el caso especial de relación que la convierte en función. Es decir, a los elementos de este conjunto le corresponde solo uno del otro. ¿Qué quiere decir? Que de acá sale una sola flecha de cada uno. Este se llama diagrama de flecha. Entonces ese es el concepto de función. Y acá no estamos hablando, entiéndase bien, que en la definición, en la concepción, en lo conceptual de esta definición, nosotros no estamos hablando de cuántas variables ni nada por el estilo tiene la función. Simplemente estamos hablando de cuál es la relación que existe entre los elementos de este conjunto y de este conjunto. Entonces, en la relación, a los elementos de A le corresponden elementos de B. Y en la función, a los elementos de A le corresponde solo uno de los elementos de B. No importa que acá lleguen dos. Lo importante es que de acá salga uno. A eso se refiere desde el punto de vista conceptual la definición de funciones. Y ahora lo vamos a ver acá en el apunte de una manera más académica. Acá lo vamos a ver ahora de una manera más académica, ¿ves? Dice funciones de una variable independiente. Entonces ahí ya estamos directamente con el análisis matemático. Entonces decimos una función de un conjunto D en otro conjunto R es una regla que asigna a cada elemento X del conjunto D exactamente un elemento Y de R. Y decimos que Y es la imagen de X bajo la función F. Y esto es lo que después hablamos de lo que es el dominio y el rango o imagen. Los conjuntos, o sea, el conjunto que se corresponde con X o que contiene a los elementos X se llama dominio. Y el conjunto que contiene a los elementos Y se llama rango o imagen. ¿Por qué imagen? Porque cuando yo hablo del conjunto, o sea, del elemento X,
supongamos x5, automáticamente me aparece el elemento y5. Es como que nosotros nos pongamos frente al espejo. Nosotros nos ponemos frente al espejo y automáticamente el espejo nos refleja la imagen. Entonces, un poco por eso, a eso es lo que se refiere esto de que Y es la imagen de X. Bajo la función f, es decir, bajo el espejo f. Sería esto. Y esto se expresa como y igual a f de x, función de x, para una sola variable. Ahí está el dominio y el rango. El conjunto de las primeras componentes. Bien, otra forma de expresarla también es los pares XY, tal que para todo X que pertenece a D, al dominio, existe Y que pertenece a R, el rango, y Y se relaciona con X con la expresión Y igual a f de X. Entonces esa es otra expresión. Esto se llama par ordenado porque la primera siempre es para la variable X y la segunda es para la variable Y, salvo que se diga expresamente lo contrario. Entonces esto se llama par ordenado porque siempre la primera se corresponde con X y la segunda se corresponde con Y. Entonces decimos los pares XY, tal que para todo X que pertenece a D, el dominio, existe Y que pertenece a R, el rango, y Y es igual a f de X. Y acá tenemos el diagrama de flechas. Entonces, el primer conjunto que contiene a los X se denomina D, el dominio, y el segundo conjunto que contiene a los Y se denomina rango o imagen, R. Y esos se relacionan a través de la función f. Bien, la variable dependiente e independiente. Estas son definiciones que ya la debemos saber de análisis 1. ¿Ve? Variable es un símbolo para representar cualquier elemento de un conjunto. Pues yo quiero representar cualquier elemento de un conjunto, utilizo la variable. Y en general, cuando me dicen a mí la variable, es la variable X, la variable Y, la variable Z. La variable independiente es una variable cuyo universo es el dominio de la función dada. X es la variable dependiente, normalmente. Y independiente, perdón. Y la variable dependiente es una variable cuyo universo es el rango. Es decir, el valor de Y depende de la elección de X. Cuando aparece X, aparece Y. Y no al revés. Cuando aparece, que se puede después, vamos a ver con función inversa, todo este tipo de cosas, se puede ver que sí, si aparece Y, pueden aparecer X. Pero en general, el dominio es el correspondiente a las variables independientes. Y el rango o imagen es lo que corresponde a las variables dependientes. Cuando tenemos conjuntos de valores reales, que es lo que con lo que nosotros vamos a trabajar, la función se llama funciones reales o función de variable real.
porque trabajamos en el campo de los números reales. Bien. En general, nosotros trabajamos con la expresión para expresar una función como y igual a f de x. Las otras existen, pero casi no se usan. Tengamos en cuenta que vamos a ser ingenieros. Y en general los ingenieros debemos ser prácticos. Usar aquella expresión que sea más fácil de entender y sea menos complicada de escribir. Entonces, por eso usamos y igual a f de x y decimos y función de x. Bien. ¿Qué es el dominio de una función? Y acá tengamos bien en cuenta esta, creo que no está dado aquí, o sí, bueno. En las funciones dadas por una ecuación, el dominio es el mayor conjunto de valores para el cual la expresión tiene sentido. ¿Qué quiere decir que tiene sentido? Es decir, que tiene una solución. Esto es, que tenga una solución. Cuando yo tengo una función definida así por una ecuación, como y igual a f de x, el dominio es el mayor conjunto de valores para el cual esa expresión tiene sentido. Entonces, por ejemplo, más allá de los ejemplos que tenemos acá, fíjense ustedes. Por ejemplo, yo tengo y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Entonces a mí me piden el dominio. Lo más importante en una función y lo primero que se debe establecer en una función es el dominio. Es lo primero que yo hago. Es establecer el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio me va a dar los valores que yo puedo tomar de la variable independiente. Y en función de eso, también me va a decir qué valores va a tomar después la variable dependiente. O el rango o imagen. Entonces, fíjense ustedes. ¿Cómo sería el dominio ahí? Todos los reales. Dominio. Dos puntos. O igual. Los valores de x tal que X cuadrado menos 4 y sean mayor a 0. mayor o igual que 0. ¿Y por qué? Porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando nosotros decimos la expresión tiene sentido. Si yo pongo, por ejemplo, y igual al logaritmo neperiano de Cacho, ¿sí? Logaritmo neperiano de Cacho. ¿Y es que diríamos algunos por ahí?
Cacho, o sea, lo que yo ponga acá como argumento, se llama argumento, o lo que ponga acá, desde el punto de vista conceptual, no me interesa. Digamos, me interesa en el sentido después para poder, para poder operar. Pero desde el punto de vista conceptual, cuando yo digo, che, ¿y el dominio de esto qué es? El dominio va a ser los valores de Cacho tal que Cacho sea mayor que 0. ¿Por qué? Y porque el logaritmo de un número negativo de 0 no existe. Deja de tener sentido. Entonces a eso es lo que nos referimos cuando decimos que es el mayor conjunto de valores para el cual la expresión tiene sentido. Obviamente que cuando lo tenemos de esta manera y tenemos que operar, o sea, ahí tenemos, nosotros decimos x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0, x cuadrado mayor o igual que 4, valor absoluto de x mayor o igual que 2. O sea, ahí ya tenemos que ver, digamos, ahí ya tenemos que ser operativos. Y eso dice que x va a valer de 2 al infinito y x va a valer de menos 2 a menos infinito. Entonces el conjunto de valores que puede tomar x para el caso de arriba va a ser de menos infinito hasta 2, incluido, hasta menos 2, unido 2 infinito. Quiere decir que yo a esta expresión, a la x le puedo dar el valor 10, menos 10, menos 40, menos 5, pero no le puedo dar el valor menos 1. O sea, si a mí me piden valor numérico y me dicen calcule f de menos 1, yo automáticamente pongo ahí no existe. O sea, no tengo que hacer la operación, directamente puedo poner no existe. Entonces a eso es lo que nos referimos cuando hablamos del dominio. Y a eso nos referimos también cuando decimos ahí, digamos, de manera figurada, cuando decimos el logaritmo de Cacho. Tiene que ser Cacho mayor que 0. Bueno, la gráfica de una función de una variable independiente se hace en el plano. ¿Sí? Se puede hacer por medio de una tabla de valores o si la conocemos, la podemos graficar. Por ejemplo, volvamos aquí, teníamos y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Entonces decíamos, el dominio iba, de menos infinito a menos 2, cerrado porque lo toma, unido 2 infinito. Entonces, si yo quiero graficar, puedo hacer una tabla de valores. Entonces vengo, digo acá x, acá y. Y fíjense ustedes, para x igual, vengamos hasta el menos 2. Para x igual a menos 2, de menos 2 para la izquierda. Menos 2 al cuadrado
es 4. 4 menos 4, 0. ¿Ven? Por eso decimos que es la imagen, porque automáticamente cuando aparece el valor menos 2, aparece el valor de y, del rango. Y así, puedo darle, qué sé yo, el valor menos 10. Menos 10 al cuadrado es 100. 100 menos 4 es 96. Entonces esto más o menos va a ser 9, qué sé yo, 5, póngale. Y acá le doy menos 1000. Menos 1000 es como decir, bueno, casi infinito. O sea, siempre le doy 2 o 3 valores nada más. Entonces eso va a ser menos 1000 al cuadrado es 1.000.000. 1.000.000 menos 4 es 900.996. Entonces, y decimos, si yo tengo 1.000.000 de pesos y gasto 4 pesos, ¿y qué voy a decir? ¿Cuánto te queda? Ni 1.000.000. Entonces eso es más o menos, qué sé yo, cerca aproximadamente 1000. Entonces, cuando yo voy a hacer la gráfica, Yx, cuando voy a hacer la gráfica digo, para menos 2 está en 0. Para menos 10 ha subido un poco. Y para mucho, entonces esta hace así. Pongamos ahí. Para menos 10, ha subido ahí y se ha ido al resto. Y lo mismo va a suceder para 2, para 10, para 1000. Entonces de acá, la gráfica de esa hace así. Normalmente, eso es si yo utilizo una tabla de valores. Pero normalmente, nosotros tenemos que conocer a esa función. Es decir, le hemos hecho el estudio de ser una función irracional. Entonces esta es la parte de arriba de una hipérbola. Pero normalmente la conocemos, pero si tenemos que hacer una tabla de valores, más o menos hacemos algo así. Después, por supuesto, se ven otras características que tienen las funciones, que son la paridad, todo ese tipo de cosas que nos ayudan a hacer la gráfica. En general, cuando hablamos de una función, en general, y hacemos estudio de una función, es para hacer gráficas o para hacer algunos cálculos que ciertamente sean precisos. Entonces ahí tenemos la gráfica de una función de una sola variable. Ahora bien, para funciones de dos variables independientes, el conjunto del dominio ahora tiene un par ordenado. O sea, tiene un conjunto de pares ordenados. Y el conjunto del rango, el conjunto R, sigue teniendo una sola variable, que es la variable dependiente, que ahora le llamamos Z. Entonces se dice, si AD que pertenece a R2, esto no es R cuadrado, sino es R2, quiere decir el plano, o sea, el espacio bidimensional. Una función de dos variables independientes reales es una regla que asigna a cada par ordenado XY de números reales en D un único número real denotado por Z o F de XY. Y a esa expresión la escribimos como Z igual a F de XY. Y eso es una función
de dos variables independientes. Desde el punto de vista conceptual, seguimos teniendo una relación entre elementos de dos conjuntos. Solo que acá, ahora los elementos del conjunto D es un conjunto de pares ordenados. Y los de R son el conjunto de los valores Z. Y se relacionan entre los dos a través de la función f, expresándola como Z igual a f de xy. Otra notación que se puede emplear para la función de dos variables independientes es la terna ordenada xyz, tal que z es igual a la función de x y y, para todo x y y que pertenece al dominio D. Esa es otra forma que se usa para la expresión de una función de dos variables independientes. El dominio de una función de dos variables independientes es el conjunto de pares ordenados x y y de números reales para los cuales está definida la función. Si tomamos un poco lo que dijimos para la función de una sola variable, podríamos decir que el dominio de una función de dos variables independientes es el conjunto de valores de los pares ordenados x y y para el cual la expresión tiene sentido. Entonces, profe, es parecido a la de una variable, nomás que en vez de ser valores de X, En pasa a vez ser de un par un valor ordenado. de X, es precisamente para los dos valores de X y Y. A saber, fíjense, vayamos a un ejemplo. Por eso yo le ponía el cacho. Porque ahora, supongamos, yo vengo y digo la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 4. O sea, ya no es la x solita. Entonces yo voy a decir, el dominio va a ser los pares ordenados x y y, tal que, ¿y ahora qué es lo que hago? X cuadrado más y cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. ¿Ves? Entonces ahí decimos que son el conjunto de pares ordenados x y y para el cual la expresión tiene sentido. Por eso, al comienzo, acá tenemos un ejemplo, y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 4. Entonces decimos, el dominio es el conjunto de pares ordenados x y y, tal que x cuadrado más y cuadrado menos 4 sea mayor que 0, mayor o igual que 0. Y de ahí viene eso que le ponía cacho. Yo acá puedo poner eso, cacho. Entonces voy a decir, pare x y tal que cacho sea mayor o igual que 0. O sea, lo único que hace, le agrego una letra más. Le agrego un símbolo más, como decía por ahí, el tema de la definición de variable. La variable es un símbolo. Bueno, una letra.
vulgarmente una letra, del punto de vista académico decimos un símbolo. Nosotros vulgarmente decimos, le hemos agregado una letra más. Entonces hay una variable más, variable independiente más. Entonces, por eso decimos los pares X y Y tal que esta expresión es mayor o igual que 0. O sea, desde el punto de vista conceptual, le ponga X o le ponga 10 letras más, siempre va a ser lo de adentro mayor o igual que 0. O sea, desde el punto de vista conceptual no cambia, no cambiamos. Y el rango, obviamente, van a ser, perdón, acá no es Z. Perdón, acá una fe de ratas. Acá es Z. No es Y porque ya Y lo tengo ahí. Eso está expresada en forma explícita, decimos. Ese es Z. Entonces, las variables independientes son X y Y la variable dependiente es Z. Ahí tenemos ejemplos. Por ejemplo, una función dada por extensión, así se llama. El dominio son los conjuntos de pares ordenados de las dos primeras componentes. Entonces yo ahí, para el caso S, debería de poner, para el caso S, tendría que poner dominio, los pares ordenados, 2, 1, coma, el otro era menos no sé cuánto, 2, 1, menos 3, 4, 1, 2. Menos 3, 4, coma, 1, 2. Eso es el dominio. Y el rango, 7, 6, menos 5. Es así de fácil. Ahí lo vamos a mover. Ah, el solcito. El solcito, ya lo sacamos solo. Un poco. Bien. Entonces ahí, serio. Digamos, este tema es bastante sencillo, no tiene mayor dificultad. Cuando está expresado por medio de una ecuación, como el caso este, ¿ven? Dice Z igual a X más Y. Esa es una función polinómica. X más Y. Entonces ahí, cualquiera sean los valores que yo le dé a X o a Y, la expresión siempre va a tener sentido. Entonces ahí, en el caso S, de Z igual. Para el caso S, vamos a tener Z igual a X más Y, el dominio va a ser los pares XY, tal que XY pertenece a R2. Es decir, pertenece al plano. Pueden tomar cualquier valor. No importa el valor que yo le dé, siempre va a tener sentido eso. Entonces a eso se refiere esto del dominio. El dominio, recuerden, es lo más importante en una función, es lo primero que yo debo establecer. Bien. Veamos acá. Hay ejemplos que dicen, determine si Z es función de X y Y.
Recuerden ustedes que decíamos que en la definición de la función decíamos que es la regla que asigna a cada elemento o a cada par ordenado XY de D un único elemento Z de R. Entonces, si yo tengo una expresión, por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4, por decir una cosa, Z es función de X y Y ahí, y para eso yo tendría que despejar Z, y tengo Z cuadrado igual a 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Z va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, fíjense ustedes, si yo a X y Y le doy el valor 0, 0, o sea, si yo quiero Z en 0, 0, voy a tener más o menos la raíz cuadrada de 4, por lo cual voy a tener un Z1 igual a 4, a 2 y un Z2 igual a menos 2. Entonces ahí se está contradiciendo con la definición, porque dice, a cada par ordenado le corresponde uno y solo uno de los elementos de Z. Y yo acá para 0, 0 estoy viendo que tengo 2. Por lo tanto, ahí concluyo que Z no es función de X y Y. Ahí se concluye, Z no es función de X y Y. O Z igual a f de X y Y no existe. Podemos poner así. La he dado vuelta. Disculpe, Entonces una siempre pregunta, debemos profe. tener en cuenta eso. Sí, pregunte. ¿Por qué se llega a la conclusión de que no es función? Porque para un valor de X y Y, por ejemplo, 0, 0, yo obtengo dos valores de Z. ¿Y qué es lo que dice la función? A cada par ordenado X y Y le corresponde uno y solo uno de Z. Eso dice la definición de la función. A cada par ordenado de D le corresponde solo uno de R. ¿Profe? Entonces ahí estamos en presencia de una relación, no de una función. Profe, ¿y eso se puede verificar con una línea vertical en el dibujo de la ¿Cómo? función? Que eso se podía verificar con una línea vertical en la función. Y si la cortaba en dos Sí, puntos, era una relación. claro, siempre y cuando yo la pueda restringir. Si yo restringo el dominio, ahí puede ser. Podría ser. O restringo el rango. Si yo restringo el rango, puede ser una función. Pero como yo tengo dos valores para un valor de par ordenado, entonces no es función. Es una relación. Eso hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que nosotros siempre, cuando despejamos un cuadrado, en general vamos y le ponemos el positivo nomás. Y en realidad, cuando despejamos, no un cuadrado, sí, un cuadrado, un cuarta, es decir, un índice par, siempre se debe poner el más y menos, salvo que tenga dominio o rango restringido.
Pues ahí para los ejemplos estos. Bueno, esto de dominio y rango, esto cuando hagan cuando hagan un poco el tema de cuando hagan un poco el tema de que le ha dado ayer Gastón de la monografía esa de geometría analítica, ahí un poco van a ver el tema del rango, esas cosas. Muchas veces lo hace a esto ya conociendo. Por ejemplo, este dice el dominio todos los reales y el rango son los valores de z mayores que 0. Si yo tengo dos números elevados al cuadrado que se están sumando, nunca puede valer negativo. O sea, la suma de dos números positivos siempre me da otro número positivo. A lo sumo me puede dar 0. Entonces de ahí voy sacando el rango. En general, las funciones logarítmicas, se debe extender mucho el tema o entender mucho el tema del rango de las funciones de una sola variable. Yo sé que las funciones logarítmicas tienen como gráfica, por ejemplo, fíjense ustedes, siempre llévense de análisis 1. Por eso yo les decía, por ejemplo, ahí, esta X y esta es Z. Bueno, yo esta X la puedo poner como una variable bidimensional. Entonces digo, ¿y cuál es la gráfica del logaritmo? La gráfica del logaritmo yo sé que tiene una asíntota vertical en el eje x igual a 0, pasa por x igual a 1 y hace esto. Es decir, se va de menos infinito a infinito. Y este es el rango, es z. Entonces de ahí digo, el rango de todos los reales. Y esta la puedo tomar con una variable bidimensional. Siempre llévense por ahí de la gráfica cuando son funciones como el seno, el coseno, o sea, funciones trigonométricas, logarítmicas, llévense de la gráfica de análisis 1, de funciones de una sola variable. De ahí más o menos lo van a tomar, le van a agarrar la mano al tema del rango para esas funciones. Bien, la gráfica de una función de dos variables independientes se hace en el espacio. Por ejemplo, por supuesto, eso lo van a sacar, como les digo, de la geometría analítica. Eso lo van a sacar de la geometría analítica. Les doy un ejemplo. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. A este le llamamos x, a este le llamamos y a este le llamamos z. Después les voy a enseñar algunos trucos para hacer las gráficas que no estén centradas. Bien. Si x vale 0 y y vale 0, z vale 0. Si yo le doy valores a x, por ejemplo, para x igual a 1, 1, o supongamos x cuadrado más y cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque son la suma de dos números positivos. Si yo a z le doy un valor, supongamos le doy el valor 4
a Z. Si yo a Z le doy el valor 4, esto va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 4, eso es una circunferencia de radio 2. Entonces eso me da la pauta de que esto es una cosa así. Es decir, la gráfica de esto, de z igual a x cuadrado más y cuadrado, es un cono con vértice en el origen y que se abre hacia arriba sobre el eje Z. Un gorrito de cumpleaños. Entonces, así más o menos serían, por supuesto que con la práctica uno va aprendiendo cómo se hacen las gráficas de las distintas funciones. Pero eso hay que practicarlo. La geometría analítica, eso, cualquier cosa, si necesitan hacer consulta, eso, no tengo problema. Mandan mensaje y armamos un... O por ahí nos ponemos a clase de consulta. Por ahí, respecto de eso, de las clases de consulta, si ustedes lo necesitan, por ahí nos ponemos de acuerdo y podemos hacerla presencial, ¿sí? Cualquier día a la tarde, en la facultad la podemos hacer presencial. Así cuando necesiten algo, simplemente mandan mensaje ahí en el grupo de WhatsApp y podemos organizar alguna clase de consulta sin ningún tipo de problema. Pero siempre tiene que ser a la tarde que nos pongamos de acuerdo. Bien, funciones de 3 variables independientes. Ahí ya vamos a decir, es una regla que asigna a la terna ordenada, a cada terna ordenada de números reales, un único número real denotado por f de x, y, z. Y eso se escribe como u igual a f de x, y, z igual a... como u igual a f de x, y, z. Entonces ahí tenemos 3 variables independientes. La otra forma de escribirla es la cuaterna ordenada x, y, z, u, tal que u es igual a f de x, y, z para todo x, y, z que pertenece a D, al dominio. O sea, fíjense ustedes que desde el punto de vista conceptual, lo único que hacemos es ir cambiando el número de variables independientes. Es decir, primero hablamos a cada elemento de D, un único número real, Y. Y eso era Y igual a f de x. En la segunda, a cada par ordenado XY de números reales de D, un único número real denotado por f de XY, y que lo escribamos como Z igual a f de XY. Y acá será cada terna ordenada un único número real que lo escribimos como u igual a f de x, y, z. Y acá, por supuesto, en por comprensión, como conjunto, tendremos 4 variables. Y si tengo una función de 4 variables independientes, voy a decir, es una regla que asigna a cada cuaterna de números reales en D, un único número real, llámele B, denotado por f de x, y, z, u, que se puede escribir como b igual a f de x, y, z, u. Y así. Sí, pregunte. Bueno, ¿qué tiene para Machado? No, nada para allá. No tendrá nada para.
No sé si lo venden. Lo venden ellos también. Sí, pero no sé si lo Bien. Entonces ahí, fíjense, el diagrama de flechas. Acá tenemos la terna y acá tenemos a U. Otra vez, el dominio serán los valores de X, Y y Z para el cual la expresión tiene sentido. Y X, Y y Z, que pertenecen a D, se llaman variables independientes. Y funciones de n variables. Entonces ahora tenemos n variables. Entonces decimos, sea D que pertenece a Rn. Eso quiere decir el espacio n dimensional. Una función de n variables independientes reales es una regla que asigna a cada n-ada, así se lee eso, a cada n-ada ordenada x1, x2 hasta xn de números reales en D, un único número real denotado por f de x1, x2, xn. Normalmente la expresión de esa función de n variables independientes la aplicamos. ¿Dónde estás? Ahí está. La expresión de esa función la expresamos como z igual a f de x1, x2, xn. En algunos libros, en algunos textos, quizás la pueden encontrar como y igual a f de x1, x2, xn. De todas maneras, el dominio va a ser los valores de la n-ada. x1, x2, xn, que hagan que la expresión tiene sentido. Reitero otra vez. Si nosotros tenemos, por ejemplo, z igual, o le pongamos otra más, mejor así. W, para que nos acostumbremos a utilizar distintas variables. W igual a f, perdón, igual al logaritmo neperiano de x cuadrado menos y cuadrado más 3z menos 7u más 2w. Y ahí nomás. 2b menos 4w. Supongamos eso. Fíjense de larguito que. Entonces, fíjense ustedes. De las funciones, nosotros podemos graficar dominio y rango para funciones de una variable independiente o para funciones de dos variables independientes. Solo el rango para funciones de una, de dos y de tres variables independientes. De tres variables independientes, solo el rango. Porque ya no puede, perdón, solo el dominio,
Para funciones de 3 variables independientes solo podemos graficar el dominio. ¿Por qué? Porque está en el espacio tridimensional. Y después para funciones de más de 3 variables independientes ya no se puede graficar ni el dominio ni el rango. Ya no se pueden graficar. Es decir, ni el dominio ni el rango. No podemos graficar la función. Entonces, yo acá, para el caso este, simplemente lo que puedo hacer es expresar su dominio. Entonces yo puedo hablar y decir, bueno, el dominio va a ser fíjense, X1, Y2, Z3, U4, B5, W6. Entonces, la sexterna ordenada X, Y, Z, W, tal que toda esta expresión X cuadrado menos Y cuadrado más 3Z menos 7U más 2B menos 4W sea mayor que 0. Y únicamente lo expreso. ¿Por qué? Porque no se puede graficar. Pero fíjense ustedes que desde el punto de vista conceptual, lo que decimos que es el mayor conjunto de valores que pueden tomar las variables independientes para el cual la expresión tiene sentido. Eso es el dominio. Entonces, cuando lo vamos a expresar, decimos, esto no puede valer menos que 0, por lo tanto tiene que ser mayor que 0. Entonces la expresamos. Fíjense ustedes que para funciones de una variable independiente, de 2 variables independientes, de n variables independientes, siempre el concepto es el mismo. Tanto el concepto de la función como del dominio y como del rango. Siempre, fíjense ustedes, es lo mismo. O sea, esto no cambia. Y, como les hice ver, yo a la función le puedo poner, perdón, acá hay un error. ¿Ven? Acá hay un error, porque yo le he puesto como variable independiente a W y había puesto W ahí. Entonces tengo que poner otra letra, porque no puede ser W, porque W no puede estar como función y como variable independiente. Entonces tengo que cambiar de letra a la función. Entonces eso también debemos tenerlo en cuenta por ahí. Bien, entonces, el dominio es el conjunto de, que nosotros decimos, son los valores de las variables x1, x2, xn, para el cual la expresión tiene sentido. Y el rango, el conjunto de los valores que toma la función cuando le asignamos valores a x1, a x2, a xn. Bueno, ahí hay ejemplos que están resueltos con sus correspondientes gráficas.
ejemplos resueltos con sus correspondientes gráficas para que puedan practicar. Entonces eso es el tema de hoy, el tema funciones. Recordemos que yo puedo escribir por ejemplo, z igual a f de x con x n dimensional con n dimensional, esto va a ser una z igual a f de x1, x2, xn. Es decir, una función de n variables independientes. En ocasiones se usa esta manera de simplificar una función de n variables independientes para obtener rango. Simplemente. O sea, nos hace más fácil la obtención del rango. O la podemos expresar mejor, de una manera más fácil. Entonces ese es el tema de hoy. El tema de la clase que viene será límites. O sea, las clases de este curso de análisis matemático 2 siguen casi las mismas, los mismos pasos, los mismos lineamientos que análisis matemático 1. O sea, vemos funciones, después vemos límites, después vemos derivada y algunas aplicaciones, ese tipo de cosas. Sí, obviamente que tenemos diferencias porque nosotros vamos a trabajar en general con funciones de más de una variable independiente, de 2 variables independientes, de 3, de 4, de n variables independientes. Pero, como les dije, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista conceptual es lo mismo. O sea, no cambia. No cambiamos. No cambiamos las definiciones, no cambiamos los conceptos, ni aún siquiera en las operaciones. Entonces tengan en cuenta eso. Como les dije, el apunte está en el aula virtual. Por lo tanto, lo pueden consultar. Yo creo que lo pueden bajar también al apunte. Así que, y como les dije, cualquier consulta que tengan, no duden en hacerlo. E incluso, si necesitan por ahí alguna clase de consulta que sea presencial, no tengo ningún problema en que lo organicemos para siempre día a la tarde, ¿sí? Porque a la mañana tengo algunas otras actividades. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Profe, disculpe, le acabo de escuchar mal. ¿Usted hace clase de consulta presencial? Sí, si nos ponemos de acuerdo no tengo problema. Ah, Coordinamos. perfecto. Coordinamos. Lo coordinamos en el grupo. ¿Eh? En el grupo lo coordinamos.
Claro, con en el grupo coordinemos, decimos, che, un día, a ver, ¿qué les parece si hacemos una clase de consulta tal día, tal hora? ¿Cuántos somos? 10, 4, 2, no me interesa a mí el número. Si coordinamos, le damos la clase de consulta a los que vayan, a los que puedan ir, a los que vayan, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, ha sido un gusto conocerlos, darles la bienvenida. Bueno, ya nos vamos a conocer mejor cuando sean los presenciales, pero un gusto darles la bienvenida y estamos a disposición para lo que necesiten. Que tengan ustedes buen día. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Igualmente, profe, No, muchísimas profe. gracias. Hasta luego.